Bueno, y continuamos entonces con la explicación de esta segunda parte de la retroalimentación de la evaluación sumativa del corte número uno o del primer corte, la primera unidad. Y vamos por la pregunta número 11. Y la pregunta número 11 hablaba de que una población de fúndulos, o sea, peces, que habitan en un lago, eh, en su mayoría pues abundaban, dado el grado de oxígeno que estaba presente en esa agua. Sin embargo, cuando esos niveles de oxígeno descendían, comenzaban a disminuir o a subir, ¿verdad? Disminuía, perdón, de manera considerable el número de peces que estaba presentes en el lago. Entonces, decían que si el nivel de oxígeno es extremadamente alto o bajo, pues ningún individuo podría sobrevivir, o sea, morían. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esta imagen, me dice, ¿a qué zona corresponde la franja donde se presentan pocos fúndulos? Entonces me decía, acá me dice eh, nivel o factor ambiental. Entonces aquí hacemos alusión de que a menor cantidad de oxígeno y a mayor cantidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces, si hay mayor cantidad de oxígeno, pues hay ausencia de organismos y si hay menor cantidad, pues también hay ausencia de peces. Entonces me decía, aquí, cuando hay, ¿a qué franja corresponde cuando se presentan pocos fúndulos? Entonces me decía aquí, franja de mayor abundancia, pues el nivel óptimo, organismos poco frecuentes, organismos poco frecuentes. Entonces me dice, zona de intolerancia, zona óptima, zona de estrés fisiológico o límite inferior de tolerancia, ¿verdad? Y aquí estaban los respectivos nombres, de acuerdo a lo que ya habíamos revisado en la imagen y veíamos que esto es zona óptima, veíamos que esta es zona de estrés fisiológico, estas dos son zonas de estrés fisiológico, y hablábamos que esta es zona de intolerancia, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que nos dicen, pues si hay pocos cilíndros es que hay o muy bajo o mucho oxígeno disuelto en el agua, entonces es una zona de estrés fisiológico, ¿sí? Donde solamente algunos pueden sobrevivir. Entonces, esa era la respuesta correcta. La pregunta número 12 es igual a la pregunta número 10 que vimos hace un momento, que habla un poco del tema de los factores limitantes. Y acá, en el tema de los factores limitantes, hacía referencia de manera específica a la natalidad, motilidad, depredación y el estado del ecosistema. Si es intervenido, si no es intervenido, si es poco o muy intervenido. Y me dice, la pregunta dice, de acuerdo a esta información que está en la tabla, ¿cuál población o qué población o cuál población podría tener menor crecimiento poblacional? Entonces, tendría menor crecimiento poblacional. Entonces, primero, como dice que es crecimiento, vamos a ver la natalidad. Ok, miremos cuáles tienen natalidad alta. El número 2 me dice que tiene natalidad alta, tiene mortalidad alta, depredación alta y el ecosistema es muy intervenido. Quiere decir que no, definitivamente este pues digamos, no va a tener menor crecimiento poblacional, no va a tener menor crecimiento poblacional porque aquí me está diciendo que la natalidad es alta, la mortalidad es alta, la presión es alta y el ecosistema está muy intervenido. ¿Listo? Entonces, si los conejitos crecen mucho, pero también se mueren demasiado y se los comen mucho y para remate, pues no encuentran alimento, digamos, no encuentran un resguardo, un lugar seguro, pues indiscutiblemente, pues no va a haber crecimiento de esa población, ¿verdad? Si revisamos entonces la población número 3 me dice, la natalidad es baja, la morbilidad es alta, la depresión es alta, pero es muy intervenido el estado del ecosistema. Entonces, mire, aquí me dice que la morbilidad es alta, que la depresión es alta y que la natalidad es baja. Lo que quiere decir que esta es la que va a tener menor crecimiento. ¿Por qué? Porque se están comiendo lo que ya queda. ¿Listo? Están comiendo lo que ya queda. Entonces la respuesta correcta aquí es la número 3, porque es la que tiene, ojo, a pesar de que tiene una depredación alta y una movilidad alta, y para remate el ecosistema es muy intervenido, pues esta tiene una natalidad baja. ¿Qué diferencia hay entre la 2 y la 3, que fue la que colocó la chica como respuesta correcta? Pues que aquí la natalidad es mayor, ¿sí? Aquí en la respuesta número 2 la natalidad es mayor, ¿sí? Entonces es la que va a tener mayor crecimiento en ese sentido, porque la natalidad es mayor. Digamos que aquí todo va a tener un equilibrio, pero acá, digamos que la población es muchísimo menor y para remate tiene los mismos índices de morbilidad, tiene los mismos índices de depredación y también el ecosistema es muy intervenido. Entonces, esa es la respuesta correcta.
Entonces la más crítica aquí es la población número 3. Vamos con la 13 y vamos terminando. Hace referencia a la depredación de los suelos como una alteración de una o varias características del suelo, ocasionado puede ser por factores externos o por procesos naturales o antropogénicos. Este puede originar la pérdida o destrucción total de componentes ambientales, la erosión, el suelo, y se define como la pérdida físico-química del suelo, con afectación en funciones y servicios ecosistémicos. El desarrollo de la erosión puede adoptar un ritmo diferente dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo rápido de su proceso. Puede afectar la productividad de la tierra, la fertilidad del suelo, puede degradar la calidad del agua y dañar los drenajes del agua. Las actividades agrícolas negligentes como la labranza, el rompe de la superficie de suelos pequeños pedrados. Es interesante señalar que la labranza influye en la erosión eólica al deshidratar la tierra, lo que resulta en pedazos de tierras más finos que pueden ser fácilmente recogidos por los vientos. La deforestación es una práctica común que conduce a la erosión del suelo. Entonces miren lo que dice acá. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál sería la acción más viable para disminuir la erosión del suelo agrícola? Entonces dice, monocultivos, no. Evitar el riego de cultivos, no. Porque si evitamos el riego, pues va a haber más erosión, porque no hidratamos el suelo. Construcción de diques, pues no es una muy buena práctica y no tiene nada que ver con el tema. Prácticas de gestión sostenible del suelo, como la construcción de terrazas, de desarrollo de cultivos de cobertura que protegen la superficie del suelo, implementación de prácticas de gestión sostenible del suelo, es la más adecuada de acuerdo a este contexto. ¿Listo? La pregunta número 14 habla de la economía circular y hace referencia al concepto de economía circular, que es un sistema de producción, en fin, a lo que es la economía circular. Aquí se contextualiza muy bien de qué es la economía circular y se define en esta imagen como algunos aspectos importantes que hay que tener en cuenta en el marco de esa estrategia. Y me dice, en relación con la descripción anterior, ¿cuál no correspondería a un objetivo de la Estrategia Nacional de Economía Circular? Entonces tenemos impulsar la investigación, promover una cultura de cuidado, crear masas críticas, nuevos modelos de negocio, limitar el diseño de mecanismos de cooperación internacional. Si ustedes se dan cuenta, este es el único verbo que cohíbe la implementación de la estrategia, porque los otros es impulsar, promover, crear y este último limitar. Entonces, pues, por obvias razones, pues esta es la respuesta correcta, porque me dice cuál no correspondería a un objetivo de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Y vamos con las dos últimas preguntas que hacen referencia a la degradación de los suelos. En este caso, miren, es la misma pregunta tal cual como la contextualizamos hace un momento, pero en este caso cambia un poquito la alternativa y aquí es la repoblación forestal como una alternativa viable para evitar la erosión de los suelos agrícolas. Y en la pregunta número 16, y con esto ya vamos terminando, nos habla de los modelos de los sistemas del clima en la Tierra, que sugieren que el incremento del CO2 en la atmósfera y de otros gases está añadido a la troposfera pueden aumentar el efecto invernadero natural del planeta, que ayuda a calentar la troposfera y la superficie de la Tierra. El calentamiento global resultante puede interrumpir la producción mundial de alimentos y la estructura de hábitats naturales, alterar los regímenes de temperatura, precipitación y elevar el nivel del mar de diversas partes del mundo. ¿Qué acción propondría para desacelerar el incremento de CO2 en la atmósfera por actividades humanas? Entonces acá detener la sobreexplotación de los suelos, reciclar, evitar la introducción de especies y reducir o suspender la quema de combustibles fósiles y maderas. Pues de los que están aquí, pues los que tienen, digamos, una relación directa con la emisión de gases de efecto invernadero, pues es el consumo o la quema de combustibles fósiles y el uso de biomasa, ¿verdad? Que son, digamos, una de las divergentes, por decirlo de alguna manera, del calentamiento global, porque el consumo de combustible emite dióxido de carbono y entre otros gases de efecto invernadero, y la quema de biomasa elimina vegetación existente utilizando estas como un combustible sólido y que es empleado, por ejemplo, en actividades tradicionales y culturales de algunos, digamos, pueblos ribereños, como por ejemplo en nuestro departamento del Atlántico, donde utilizan la biomasa, la famosa leña para cocinar en casa, ¿verdad? Entonces, esos digamos que son otros de los motivos, ¿verdad? O digamos que son una de las circunstancias por las cuales se incrementan pues esos gases de efecto invernadero. Y con esto pues ya chicos terminamos la retroalimentación. 16 preguntas, preguntas creo que muy intuitivas, todas las respuestas estaban en el contexto, preguntas que no los hacen pensar de a mucho, preguntas que todas están relacionadas con los contenidos que vimos en esta primera unidad. Entonces allí les dejo la retroalimentación para que salgan de dudas, por si de pronto
querían saber un poquito las respuestas correctas y también para que vayamos aprendiendo de esos errores. ¿Listo? Nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Que pasen un feliz resto de día.